Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo Morning Meeting, Apertura de Mercado Europeo. Soy Darío García, me he reincorporado hoy después de las vacaciones de Navidad. Espero que todos hayáis tenido una gran salida y entrada de año, unos buenos reyes y bueno, que hayáis disfrutado, descansado y bueno, pues aprovechado para repasar vuestras operaciones durante todo el año, vuestras estrategias, sabiendo que durante estos días festivos que hemos tenido y jornadas de media sesiones y estivales, aunque fueran laborales y los mercados estuvieran abiertos, pues por temas de volatilidad, volúmenes y demás, pues poco recomendable para aquellos que hagáis inversiones en muy corto plazo. Bueno, como siempre, vamos a dar unos minutos para que el resto de inscritos puedan entrar, seamos los máximos posibles para que lo veamos todos juntos. Y bueno, pues confirmarme como siempre veo ya que me habéis confirmado que se escucha correctamente, que en las pantallas tenéis la cabecera del Morning Meeting. Y bueno, lo dicho, en un par de minutos arrancamos. Muchas gracias. Hasta ahora. Muy bien, pues vamos a comenzar. Somos un par de personas más, así que estupendo. Vamos a comenzar y nada, activamos la pantalla para que no se nos olvide, como siempre. Deberíais tener ahora mismo lo que es el disclaimer sobre los CFDs y ya pues directamente nos metemos en cuestión con la plataforma. Como siempre, ya sabéis mi manera de hacer el morning meeting, donde primero me gusta observar los mercados porque fruto de la liquidez y el número de transacciones que se realizan en el mercado Forex es mucho más dinámico para ver más o menos el posicionamiento que tiene ahora mismo el mercado. Y bueno, pues lo que podemos observar son ligeros extremos, principalmente con el dólar neozelandés, el euro y el dólar, aunque en principio no nos lo pueda parecer. Lo que viene siendo la columna vertebral, en la parte superior, tanto el dólar como el euro nos indican que pierden prácticamente frente a los pares más importantes, incluso cotizan por debajo del yen japonés y de la libra esterlina. Se salva por encima más o menos el franco suizo, pero bueno, la esencia que tenemos hoy es grandes subidas en la libra esterlina, que le gana terreno de un 0,3% tanto al euro como al dólar y al franco suizo, perdón, un 0,4%.
y luego ya nos tendríamos que ir al dólar neozelandés. Realmente el yen japonés no nos está dando una esencia importante del sentimiento del mercado, pero bueno, sabemos que ahora mismo la sesión de hoy pues viene marcada por el sesgo geopolítico de las tensiones geopolíticas entre Irán y Estados Unidos. Recordemos que hoy la sesión está marcada por las represalias que ha realizado Irán a bases norteamericanas tras el ataque de Estados Unidos, donde bueno, pues, asesinaron al general iraní, algo que causó una gran conmoción en los líderes de Irán, que bueno, pues, hicieron que incluso su primera imagen pública de la historia de un dirigente religioso de estas características, pues se acabase llorando en público. Eso, bueno, pues no gustó nada a los mercados, porque en principio nadie quiere, lógicamente, que haya un conflicto bélico entre estas dos potencias nucleares, que es importante resaltar ese dato, pero en cualquier caso ambos países han declarado que no tienen ninguna intención de entrar en un conflicto. Básicamente lo que ha hecho Irán es retaliarse del ataque por parte de Estados Unidos, atacando a bases norteamericanas, y en principio pues Estados Unidos dice que no ha habido víctimas, o al menos por ahora no han aparecido informes estadounidenses sobre víctimas. En cualquier caso, hay que tener cuidado a la hora de interpretar, porque cuando se atacan objetivos militares no son víctimas, es decir, forman parte de unos cuerpos de seguridad y de fuerzas que, bueno, pues el concepto víctima no debería utilizarse. Víctimas, pues, a un acto de terrorismo y demás, eventos bélicos es un poquito más diferente. Bueno, en cualquier caso, salvando de ese tema, bueno, pues Irán afirma, por un lado, que ha habido 80 terroristas estadounidenses que han muerto en el ataque. Por otro lado, Estados Unidos no se ha pronunciado al respecto. Y lo que se ha dicho Irán es que ha lanzado entre 15 y 20 misiles balísticos, es decir, son de larga distancia y controlados prácticamente por láser. Por lo tanto, debían tener localizadas las bases y apuntadas. En cualquier caso, bueno, vemos como los mercados hoy esto lo están viendo de manera bastante negativa, es decir, cualquier tipo de conflicto o inestabilidad política o geopolítica o militar siempre generan incertidumbres, que recordemos es la clave de todos los males de los mercados bursátiles. Siempre que no haya incertidumbres, básicamente todo irá denotado por análisis técnico o por análisis fundamental, pero cuando hay incertidumbres, todo son especulaciones puras y duras. Entonces, es mucho más complicado saber el sesgo y la vertiente y la evolución que pueden tener los diferentes mercados y activos financieros. En lo que tenemos para hoy, pues bueno, además se ha conocido que ha habido un avión Boeing que se dirigía a Kiev desde Teherán y se ha estrellado poco después del despegue. Todos los pasajeros han fallecido según los informes, y bueno, pues entre 165 y 180 personas pues han fallecido en ese ataque. Veremos si es casualidad, porque Teherán es una capital iraní y los problemas técnicos se citan como la razón detrás del accidente. Veremos según vayan saliendo datos, si es que salen, pues que puedan esclarecer un poquito esta circunstancia. ¿Esto que está haciendo? Pues que los activos refugio estén al alza después de estos ataques iraníes. Sin embargo, gran parte de estas ganancias la han ido perdiendo poco a poco después de que Irán dijera, como os he comentado, que no está buscando una guerra explícitamente con los Estados Unidos. En cualquier caso, pues, ¿qué es lo que hemos visto? El mercado asiático con sesgo más que negativo. Hemos visto cómo los índices asiáticos, pues bueno, han visto correcciones en el Nikkei de prácticamente 1,5 puntos, que se han llegado a ver caídas de 1,5 puntos. En el Shanghai Composite, un 1,2 de caída, y el Hansen de Hong Kong, pues un 0,90. Como podemos ver, más o menos se ha bueno, pues suavizado un poquito, bueno, pues que el dato es menor de la caída que os acabo de comentar, pero bueno, es porque ha habido una apertura con unos gap bajistas bastante importantes y que, bueno, pues se van llenando poco a poco. Esto lo hemos visto, de hecho, y lo estamos viendo en el DAX alemán. Como podemos ver ahora mismo en los índices europeos a la izquierda, quien lidera las caídas en el mercado europeo es el IBEX 35, nada que nos sorprenda teniendo en cuenta que tenemos por un lado el sesgo geopolítico global, por otro lado la aversión por los mercados de renta variable en positivo para los mercados de activos refugio como el oro o incluso el recorte del petróleo que hubo ayer,
pues subidas en el petróleo, hemos visto al Brent por encima de los $70 por barril, y además, para más INRI todavía, el IBEX 35 pues se descuenta de manera negativa la formación del nuevo gobierno. Recordemos que ayer, la segunda vuelta de la votación, solo necesitaba de una votación de más síes que noes, y por una ajustada votación de 2 votos a favor por encima de los 2 votos en contra, es decir, 167 a favor frente a los 165 en contra, pues la formación de Pedro Sánchez, o la coalición del PSOE con Unidas Podemos y el resto de confluencias, bueno, pues que se ha, bueno, pues, bautizado a este gobierno como un gobierno Frankenstein, que ya fue Pérez Rubalcaba, secretario general del PSOE en su momento, quien diera esta denotación a esta posible formación en su momento, pues vemos cómo se ha llevado a cabo. Esto intentará, bueno, pues, o permitirá finalmente que el nuevo gobierno pueda aprobar unos nuevos presupuestos y pueda comenzar a legislar. Recordemos que un gobierno en funciones no tiene capacidad legislativa ninguna, porque no, en primer lugar, no tiene la posibilidad, y en segundo lugar, un gobierno en funciones normalmente no está legitimado para tomar ese tipo de decisiones, simplemente para mantener el status quo del gobierno, y así hemos estado, bueno, pues durante todo este tiempo atrás, hasta que finalmente se ha conseguido la formación de gobierno. Básicamente lo que tenemos es esto. Si prestamos atención, lógicamente, al DAX alemán, vemos como todavía le queda un pequeño hueco de aproximadamente pues unos 20-25 puntos del índice para cubrir este hueco con el que ha abierto esta madrugada el DAX alemán. En el caso del IBEX 35, también un hueco bajista, quizá un poquito más exigente para poder llegar a cubrir el hueco que tiene por delante, que son aproximadamente pues unos 30 puntos, puedo ver aproximadamente, unos 25, perdón, 23, 25 puntos. Veremos cómo se va desenvolviendo la sesión. Se irán calmando un poquito las aguas en relación al tema bueno, pues del conflicto o de los ataques entre Irán y Estados Unidos, que al fin y al cabo es lo que genera esa incertidumbre ahora mismo en los mercados. Y bueno, pues como podemos observar, otros índices como el CAC 40, que alcanzó máximos históricos muy cercanos al cierre del año, y después las 2 primeras sesiones también confirmando esos máximos históricos, es decir, el CAC 40 ha sido una de las referencias en Europa. En el caso del DAX alemán, pues lo tenemos muy cerca de esos niveles de throwback de la figura de hombro, cabeza, hombro invertida, con la proyección justo coincidente con bueno, pues el cierre del año del 2017, y bueno, pues en un tono prácticamente lateral, eso sí, siempre por encima de los 13.000 puntos, algo que es muy positivo para el índice, que hacía que no veía estos niveles, pues como podemos observar, desde hace prácticamente dos años. En cualquier caso, bueno, pues prestaremos atención al resto de mercados, donde podemos observar cómo el petróleo Brent tocó por momentos los $71 por barril, como podemos observar. Estos niveles, pues, que se dispararon, están haciendo que el barril corrija, porque bueno, pues se salía fuera de lo normal, y tenemos, eso sí, se mantiene los niveles clave de soporte en los 67,78. En el caso del Texas, de referencia en Estados Unidos, tras la ruptura del nivel del 61,8 de Fibonacci en los 63,69 dólares por barril, que recordemos que estos niveles de retrocesión son los que marcan la gran caída que hubo desde octubre del 2018 hasta los mínimos observados prácticamente a finales de diciembre del 2018. Desde entonces se ha movido con una vertiente bastante técnica y respetando diferentes niveles de soporte y resistencia según ha ido evolucionando el precio, entre el 23,6% y el 61,8% de esta retrocesión. En cualquier caso, bueno, pues vemos cómo vuelve a la senda del marco entre estos dos rangos, por debajo de los 63,50 dólares por barril, y la resistencia en los 63,69, el 61,8% de Fibonacci, vuelve a marcar la resistencia natural ahora mismo del Texas en los mercados. Respecto al oro, pues lógicamente hemos visto cómo la aversión por el riesgo ha incrementado el apetito de los inversores por los activos
refugio. Por momentos hemos llegado a ver a la onza de oro por encima de los $1.600 por onza y bueno, tras la fuerte volatilidad de primera hora de la mañana, donde hemos visto bueno, pues tanto una mecha muy grande por encima como por debajo ligeramente, pues vemos como ahora mismo el soporte de los $1.575 por onza se mantiene vigente en la cotización del oro. En cualquier caso, la figura técnica se sigue manteniendo de máximos decrecientes. Básicamente tenemos el máximo observado en 2011 y bueno, pues podemos observar cómo esta figura triangular de largo plazo indica bueno, pues una fuerte corrección en la parte alta o en la parte de la resistencia de esta figura. En el caso de la plata, una volatilidad muy similar a la del oro, cotizando por encima de los 18, ha llegado a cotizar casi a los 18,90 dólares por unidad. En el caso de las emisiones de CO2, vemos cómo se sigue manteniendo este rango lateral visible entre niveles de los 27,20 por la parte alta y los 23,18, es decir, $4 por unidad de diferencia y bueno, pues se mantiene dentro de esa tónica general. Y ya, pues, lógicamente a los mercados de renta fija, hoy podremos observar niveles de precios superiores que ahora mismo está corrigiendo porque vemos que la apertura ha sido por aquí en el caso del bono a 10 años americano. En cualquier caso, sigue cotizando por encima del cierre de la sesión de ayer, por lo tanto, ahora mismo cotiza al alza, aunque veamos una vela de color rojo. Hemos visto picos en el caso del precio del bono a 10 años por encima de 130 y en el caso del Bund alemán exactamente igual. Ha hecho una apertura muy importante por la parte alta, que prácticamente han sido los máximos de la sesión en lo que llevamos de sesión, eso sí, y ahora mismo corrigiendo a la baja, buscando cerrar el hueco que tiene con el cierre de la sesión de ayer. Y en el caso del VIX, el índice del miedo, de la volatilidad, le hemos visto superar por momentos los niveles prácticamente de los 16, incluso 17 puntos o el 17% de volatilidad del SP o del, bueno, pues del SP 500, perdón, a un año. En cualquier caso, recordemos que a nivel técnico el soporte del 13,66% es clave para denotar una vertiente positiva en los mercados. En cualquier caso, cotiza por encima con un incremento de la volatilidad ligeramente por encima del 15%. Perdón. Y ya pues en el calendario pues prestaremos atención a los datos macro que nos quedan por conocer del sector servicios industrial de la eurozona después de haber visto los datos de pedidos de la industria en Alemania que han sido peor de lo esperado. En el caso del índice de confianza en Francia, así como la balanza comercial de comercio exterior, que ha sido peor el dato de lo esperado, solamente nos quedaría por observar las solicitudes de hipotecas que conoceremos a la 1 de la tarde, horario español, y ya el resto de los stocks segregados por tipo de combustible para las 4:30 de la tarde. El stock semanal de gasolina, el stock semanal de petróleo crudo y el de los destilados. Recordemos que en la sesión de ayer el recorte importante de casi 6 millones de barriles que bueno, pues se esperaba solo un recorte de 4 y se ha incrementado ese dato prácticamente un 50%, pues ha hecho que el petróleo y el Texas y el Brent pues coticen en esos niveles que simplemente fue por momentos pues unos picos bastante importantes. Seguramente esos niveles haya hecho que a muchos os haya quizás saltado algunos stops, pero bueno, siempre prestar atención a la evolución de los mercados y por supuesto a las noticias que últimamente y desgraciadamente pues marcan más la tónica y las sensaciones de los mercados que la propia evolución natural de los mercados, tanto a nivel técnico como a nivel fundamental. Por mi parte nada más, como siempre referiros al calendario para ir a observar los datos macroeconómicos que se vayan publicando, las noticias, por supuesto, que las recibiréis tanto en vuestros teléfonos como en la plataforma según se publiquen para que estéis al tanto de todo según vayan saliendo los datos y podamos actuar en consecuencia sobre nuestras carteras o sobre nuestras inversiones. Poco más. Como siempre, agradeceros a todos la asistencia
arrancamos ya el año 2020 después del festivo del día 6 y bueno, pues arrancamos un nuevo año con nuevas expectativas, nuevos objetivos y esperamos estar a vuestro lado para echaros una mano en la medida de lo posible. Así que nada, por mi parte nada más, agradeceros como siempre la asistencia, nos vemos en próximos seminarios, hasta mañana, un saludo.